Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos Buen día. días, Buenos bienvenidos, días. bienvenidas. Muy buenos días a todos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Muy bienvenidos. Bueno, como Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, les queremos dar la bienvenida a todos y a todas a esta nueva actividad que tenemos de nuestras charlas habituales de los martes tributarios. Hoy día tenemos a una exponente que la verdad es que tiene todo el currículum y toda la experiencia en lo que se refiere a estos temas. Hoy día sobre los derechos del contribuyente nos va a estar hablando, nos va a estar comentando Celeste Angulo. Celeste es abogado de la Universidad de la República, es magíster en Dirección y Gestión Tributaria por esta misma casa de estudio en la cual hoy día nos reside, y además es profesora de este programa, en un módulo súper entretenido además que es el de efectos de la tributario de las reorganizaciones. Tremenda profesora, tremenda profesional, con un paso súper relevante también en su anterior vida por el Servicio de Impuestos Internos, y hoy día asocia al estudio Zúñiga y compañía, donde obviamente se dedica a los temas tributarios y principalmente a lo que es la relación con el Servicio de Impuestos Internos y los juicios que se dan también en los tribunales tributarios y aduaneros, con lo cual es una persona tremendamente calificada para poder exponernos sobre estos temas que hoy día además, aparte que están muy en boga, han ido sufriendo modificaciones en los últimos años. Nos acompaña también obviamente todo el equipo de la universidad, está nuestra querida Carlota Fritsch, autoridad de los posgrados de la facultad. Nos acompaña la Javi Sepúlveda y la Fran Izquierdo, que también siempre nos tratan con tanto cariño en todos los programas que tenemos, ¿cierto? Cuando ustedes vienen acá, son ellas las que los reciben, siempre con una sonrisa en la cara. Y nos acompaña también Hernán Gutiérrez, querido amigo y profesor también de nuestro programa y además director académico del curso de modernización tributaria y el diplomado de especialización avanzada en tributación. Paso el aviso de que el curso de modernización parte una nueva versión ahora luego, así que todavía están a tiempo para inscribirse. Y también nos acompaña Arturo Garnam, mi querido amigo, socio y compañero en la dirección del Magíster en Dirección y Gestión Tributaria. Lo pagué ayer. Sin dar más lata, les quiero proponer que en esta oportunidad Celeste haga su exposición y vayan haciendo las preguntas a través del chat. Yo las voy a ir recogiendo. Si es que hubiera algo que eventualmente ameritar interrumpir a Celeste, ahí lo evaluaremos, pero más allá de eso, la idea es tratar de juntar las preguntas para tener al final de la presentación un bloque, un periodo para poder abordar estas preguntas y hacérselas a Celeste para que ella nos vaya respondiendo, ¿ya? Así que sin más, Celeste, la tribuna es toda tuya. Muchas gracias, Patrick, por la presentación y muchas gracias a todos y a la universidad por esta invitación a efectuar esta charla que es tan interesante y tan importante para el desarrollo de esta actividad que hacemos todos en el mundo tributario. Bueno, en cuanto a los derechos de los contribuyentes, sabemos todos, ¿cierto?, que estos como tales, como derechos, se encuentran consagrados en nuestra legislación desde siempre, ¿cierto? Se encontraban dispersos ya mucho antes de su consagración en un cuerpo legal tributario, ya en la ley 18.575 de bases generales de la administración, en la ley 19.880, ¿cierto?, sobre bases generales de la administración, también en el Código Tributario, en el Estatuto Administrativo, en la Constitución Política de la República, en una serie de cuerpos legales ya estaban reconocidos los derechos de los contribuyentes, pero ya en el año 2005 en el Parlamento se comenzó a discutir la idea de consagrar estos derechos en una sola norma o en un solo cuerpo legal para reforzar su reconocimiento y su respeto por la administración tributaria. Y es así como un aspecto preliminar, tenemos que recordar que por la ley 20.420 del año 2010,
publicada en el Diario Oficial en el año 2010, se incorporó en una sola norma, en el artículo 8 bis del Código Tributario, un decálogo, ¿cierto? Un catálogo de derechos del contribuyente donde se recogieron todos estos derechos que estaban dispersos en diferentes cuerpos normativos en el artículo 8 bis del Código Tributario por primera vez, ¿cierto? Y de esto dio cuenta una moción parlamentaria el año 2005 en esa vez el senador, que ahora es ministro, ¿cierto?, Baldo Procurica, señalaba que era necesario, digamos, reconocer frente a esta administración omnipotente, dijo, ¿cierto?, que representa el Servicio de Impuestos Internos, donde los administrados necesariamente, irremisiblemente tenían que recurrir, dotada de demasiadas facultades, decía en esa moción parlamentaria, reconocer para reforzar su respeto a los derechos de los contribuyentes. Y se consagró en esta misma ley 20.420 como una acción cautelar para proteger los derechos de los contribuyentes, el recurso de vulneración de derechos que ya estaba consagrado en el artículo 155 y siguientes del Código Tributario. Y a raíz de esta discusión de los derechos del contribuyente, ¿cierto?, de consagrarlos en el 8 bis, además se discutió cuando se estaba hablando del derecho a de los contribuyentes a que las actuaciones del servicio se realizaran sin dilaciones o esperas innecesarias, que se le fijaran plazos al servicio para que las fiscalizaciones no duraran todo el plazo de la prescripción, todo el plazo extraordinario de prescripción de los 6 años, desde que notificaron requerimiento antecedente al contribuyente. Entonces, en definitiva, dentro de esta discusión de los derechos del contribuyente y este derecho a que no se sometiera las actuaciones del servicio a esperas innecesarias, en definitiva se discutió la idea de fijar plazos de caducidad. Y con ocasión de esta misma discusión de los derechos del contribuyente, se fijaron los plazos de caducidad del artículo 59, ya con esta misma ley 20.420 en el Código Tributario. Y a raíz de ello, ya en el año 2011, el Servicio de Impuestos Internos obviamente dictó la circular 19, donde se emitieron instrucciones relativas a los derechos de los contribuyentes y los alcances del artículo 8 bis del Código Tributario, donde estos son regulados. Ya, este es el inicio, ¿cierto?, de la regulación específicamente en materia tributaria de los derechos de los contribuyentes, y estos fueron nuevamente modificados ahora por la Ley 21.210 del 2020. Se modificó este catálogo, este decálogo, ¿cierto?, porque tenía 10 números, de los derechos del contribuyente, se modificó la redacción de estos 10 números y se agregaron 9 numerales más, ya a los derechos de los contribuyentes, pero eso no quiere decir que tengamos 19 derechos en el artículo 8 bis. La verdad que el puro artículo 8 bis número 4 ya tiene 8 derechos del contribuyente, son muchos más. Y se modificaron además las normas sobre los derechos de los contribuyentes para obtener autorización de documentación tributaria electrónica en el artículo 8 ter y 8 quater del Código Tributario, como vamos a ver, y además se creó un recurso adicional para proteger los derechos de los contribuyentes en sede administrativa, que viene a ser como un símil del recurso de vulneración de derechos que se mantiene, ¿cierto?, consagrado en el artículo 155 del Código Tributario, pero para ser una herramienta que se puede utilizar ahora en sede administrativa, frente a la misma administración tributaria, de manera de evitar judicializar el tema, que va a ser el recurso de resguardo, que se consagró en el inciso segundo del artículo 8 bis, de manera que si un contribuyente entiende que un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, a través de una acción o omisión, está vulnerando los derechos del contribuyente, puede recurrir ante el director regional o ante el director nacional, si quien incurre la vulneración es un director regional, para efectos de que se tutele, ¿cierto?, y se ordene que se cese la vulneración, como vamos a abordarlo en unos minutos más, ¿ya? Y el director nacional del Servicio de Impuestos Internos emitió una circular hace poco, en febrero del 2021, que es la circular 12 del 2021, donde emite instrucciones, ¿cierto?, relativas a las modificaciones de los derechos de los contribuyentes, la tramitación del recurso de resguardo, entre otras instrucciones que emite en esta circular 12, y se deroga la circular 19, la del 2011, que regulaba, ¿cierto?, los derechos del contribuyente consagrados por la ley 20.420. Entonces, en esta charla, en honor al tiempo, como solo tenemos una hora, vamos a abordar
los derechos de los contribuyentes modificados, incorporados, mejor dicho, ahora por la ley 21.210, porque no alcanzamos a analizar los 19 numerales, ¿ya? Para quienes no estén muy familiarizados con cuáles son los derechos del contribuyente, los vamos a nombrar todos, para que tengan una idea, pero solamente vamos a profundizar y comentar en los nuevos que incorporó la ley 21.210. ¿Ya? Entonces el artículo 8 bis señala que sin perjuicio, y esto es muy importante decirlo porque yo quiero significar que estos derechos están consagrados además de los derechos que reconoce la Constitución y otros cuerpos legales, no en reemplazo de otros cuerpos legales, como se ha pensado en algunas charlas que he escuchado, ¿cierto? Además de los derechos garantizados por la Constitución Política de la República y por las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes los siguientes. Numeral 1, el derecho a ser informado por el servicio respecto del ejercicio de sus derechos y del alcance de las actuaciones en que tenga la calidad de interesado el contribuyente. Ojo que se puede buscar el vocablo interesado en la ley 19.880, que es supletoria y que define lo que debe entenderse por interesado y bien interesante. En el numeral 2, el derecho a ser atendido en forma cortés, diligente y oportuna, esta es una norma más bien de civilidad. En el numeral 3, el derecho a recibir devoluciones en forma completa y oportuna, ya las devoluciones una vez que ya se ha verificado por el servicio, ojo que realmente se tiene derecho a obtener esa devolución, ya el derecho no se tiene por el hecho de pedir la devolución, sino que una vez se ha revisado su procedencia. El numeral 4 y 5 son innovaciones que vamos a comentar en profundidad más adelante. En el numeral 6, el derecho a ser informado de la identidad del funcionario responsable del proceso en que es interesado el contribuyente y si ha sido objeto de solicitud de intercambio de información. En este numeral debemos poner atención, porque este es el único numeral del artículo 8 bis en que la ley, y solo la ley, señala que los contribuyentes que están sometidos a un proceso de recopilación de antecedentes no tienen este derecho. Por lo tanto, yo infiero que si el legislador señaló que no tienen derecho los contribuyentes que están sometidos a un proceso de recopilación de antecedentes por el Servicio de Impuestos Internos, porque se está investigando la posible comisión de un delito tributario, ya de aquellos que señala el artículo 161, número 10 del Código Tributario, ya ellos no tienen derecho a conocer la identidad del funcionario que está llevando su proceso de recopilación de antecedentes. Entonces, todos los contribuyentes que están siendo sometidos a un proceso de recopilación de antecedentes tienen todos los demás derechos consagrados en el artículo 8 bis, porque si el legislador distinguió en el artículo 8 bis número 6, señaló que no tienen este derecho, entonces tienen todos los demás. Ya, eso por lo menos es mi interpretación. Luego tenemos el 8 bis número 7, que es el derecho a obtener copias o certificaciones, ¿cierto?, de las actuaciones que presentan ante el servicio, los documentos que presentan ante el servicio. La ley dice que son copias digitales ahora. En el número 8, el derecho a eximirse de aportar documentos y acompañados, ya que se aprecie fundadamente todo antecedente que se presente. Este derecho es muy importante, porque en definitiva establece el deber de los funcionarios de ponderar todos los antecedentes que el contribuyente aporta. En el número 9, el derecho a que los actos de fiscalización respeten la vida privada y los datos personales. Aquí se reserva el deber, perdón, se refuerza el deber de la reserva tributaria, el artículo 35 y el 207, ¿cierto?, del Código Tributario, que se incorporó ahora por la ley 21.210, en que extiende la obligación de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos de mantener reserva respecto de la información tributaria a la que acceden en virtud del cargo que ocupan. En el numeral 10, el derecho a que las actuaciones del servicio se lleven a cabo sin dilaciones o esperas innecesarias, ¿cierto?, que es el que dio lugar a que se modificara el artículo 59 y se incorporara los plazos de caducidad. En el numeral 11, el derecho a recurrir, a presentar antecedentes y a que estos antecedentes sean incorporados al procedimiento y debidamente considerados. Aquí de nuevamente entronca esto con el deber de motivar los actos de la administración, de fundamentarlos debidamente y de hacerse cargo y ponderar cada una de las pruebas que el contribuyente aporta. En el numeral 12, el derecho a plantear sugerencias y quejas. Y luego tenemos del 13 al 19, que son todos numerales nuevos que vamos a comentar ahora en la charla porque fueron incorporados por la ley 21.210.
que son el 13, el derecho a tener certeza que los efectos tributarios de los actos o contratos son aquellos previstos por la ley. Se establece entonces el deber del servicio de tener un registro de los criterios interpretativos, que vamos a ver que básicamente dicen relación con el ACN y el ACJ, ya que son administradores de criterios normativos y criterios jurisprudenciales, que el servicio los tiene hace mucho tiempo, el servicio hace mucho tiempo que cumple con este derecho que se incorporó ahora. En el numeral 14, el derecho a que las actuaciones del servicio no entorpezcan las actividades económicas, que viene a ser básicamente una consagración a nivel tributario de esta garantía constitucional que está en el artículo 19, número 21 de la Constitución. En el numeral 15, el derecho a ser notificado de las restricciones, a informar actos y modificaciones relativos al inicio de actividades, al término de giro, al ciclo de vida del contribuyente o cualquier actuación ante el servicio. En el numeral 16, el derecho a ser informado de las anotaciones que le practica el Servicio de Impuestos Internos, vamos a comentar lo que dice la circular respecto de eso. En el numeral 17, el derecho a presentar rectificaciones, declaraciones rectificatorias, vamos a ver lo que dice la circular, en realidad eso no generó una modificación relevante respecto a lo que teníamos antes. En el numeral 18, el derecho a que se respeten los plazos de prescripción o caducidad tributaria, ello sí es muy relevante. En el numeral 19, el derecho a que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe, que siempre ha sido un principio general del derecho, ya pero que el legislador estimó indispensable consagrarlo explícitamente, en forma expresa, en el catálogo de derechos del contribuyente, de manera a reforzar su respeto. Entonces vamos al análisis de estos derechos uno por uno. Bueno, yo les decía que en el inciso segundo del artículo 8 bis, por la ley 21.210 se incorporó una nueva herramienta de protección de los derechos del contribuyente que vino a ser este recurso administrativo, que es el recurso de resguardo, que puede ser interpuesto por los contribuyentes que consideren vulnerados sus derechos producto de un acto u omisión del Servicio de Impuestos Internos de un funcionario del Servicio de Impuestos Internos ante el competente director regional, en el caso que se trate de una acción o omisión realizada o incurrida por un funcionario que depende de un director regional, o ante el director nacional en su caso, si la actuación es realizada por el director regional, ¿ya? O por el subdirector de fiscalización o el director de la Dirección de Grandes Contribuyentes también, dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos contados desde su ocurrencia o desde que se ha tenido conocimiento de su ocurrencia, debiendo recibirse todos los antecedentes que el contribuyente acompañe a la presentación, ¿cierto? Para fundar el acto o omisión que origina el recurso. Ya vamos a ver que este recurso de resguardo se interpone en forma electrónica, hay un link, ¿cierto?, en peticiones administrativas en la página web del servicio, donde hay un banner especial para interponer el recurso de resguardo, y la ley establece que el recurso tiene que ser resuelto por el director regional o el director nacional en su caso, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contado desde la interposición por el contribuyente. Dentro de este plazo de 5 días hábiles administrativos, la unidad que habría incurrido en la vulneración tiene que informar al director regional o director nacional, según sea el caso, en un plazo de 2 días hábiles administrativos respecto de lo que está reclamando el contribuyente. ¿Ya? Yo les hice más adelante una línea como de tiempo de tramitación del recurso para guiarse en la tramitación. Se supone que es un recurso más o menos desformalizado, no requiere patrocinio de abogado, y la idea, como es una acción cautelar, es que se restablezca el imperio del derecho y se permita que el contribuyente pueda ejercer libremente su derecho nuevamente lo más rápido posible. Yo no sé si le juega en contra al contribuyente en realidad lo acotado del plazo de tramitación, porque en definitiva no se puede indagar mucho, ni se puede razonar, a mi juicio, bien la resolución para el director regional en tan poco tiempo. No sé si esto le juega en contra al contribuyente tan corto el plazo que lo pusieron en la ley, ya, de tramitación. Lo vamos a ver un poco más adelante si nos da el tiempo. Ahora, este recurso de resguardo que estableció la ley
refuerzo, digamos, de los derechos del contribuyente no viene a sustituir al recurso de vulneración de derechos que está en sede jurisdiccional. Los contribuyentes ahora pueden, si sienten vulnerados sus derechos como contribuyente, interponer este recurso o interponer un reclamo de vulneración de derechos directamente ante el juez tributario aduanero. Y también pueden interponer el recurso de resguardo ante el director regional, por ejemplo, y si les va mal, si no acogen el recurso de resguardo, pueden reclamar de la resolución del director regional por el procedimiento especial de vulneración de derechos ante el juez tributario aduanero, usar las dos vías. Pueden optar, ¿cierto? Usar directamente el recurso de resguardo y si les va mal irse por vulneración de derechos, o omitir la vía administrativa del recurso de resguardo y recurrir directamente ante el juez tributario aduanero por vía de vulneración de derechos, ¿ya? El plazo de la vulneración de derechos es de 15 días, pero es de 15 días hábiles jurisdiccionales, se cuentan de lunes a sábado, ¿ya? O sea, la vía de la vulneración de derechos sigue abierta para los contribuyentes. Eso en cuanto a las posibilidades de recurrir. Ahora, en cuanto a los nuevos derechos incorporados por la ley 21.210, tenemos el artículo 8 bis número 4, que es muy interesante, que como yo les decía, que la verdad consagra en realidad como 8 derechos para los contribuyentes, y señala este artículo 8 bis número 4, que los contribuyentes tienen derecho a que las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización. Eso es súper importante, las actuaciones del servicio constituyan o no actuaciones o procedimientos de fiscalización. Eso debemos tenerlo muy presente, porque vamos a ver que se hace distinción ahora en que es el procedimiento de servicio de impuestos internos, eso no es un procedimiento de fiscalización. Hay casos, por ejemplo, que comienzan con una petición administrativa del contribuyente que no se consideran procedimientos de fiscalización y por lo tanto a los cuales no se le aplican los plazos de caducidad. Todas las peticiones administrativas, por ejemplo, no son consideradas procedimientos de fiscalización. Entonces, en este caso, en el caso del artículo 8 bis número 4, todos estos derechos que consagra el 8 bis número 4 se tienen igual, aunque se trate de una petición administrativa. Entonces, por eso se debe tener presente que este derecho se tiene igual, se trate o no de un procedimiento de fiscalización. Y el derecho, se tiene derecho a que las actuaciones del servicio, primero, indiquen con precisión las razones que motivan la actuación que corresponda. O sea, que los actos del servicio sean fundados, sean motivados. Y eso ya estaba en la ley. Ya eso estaba, primero, en el artículo 7 de la Constitución, el principio de legalidad, que los actos de la administración se realicen por los funcionarios, en la forma y por los funcionarios que dice la ley, ¿cierto? Por el funcionario competente y en la forma que dice la ley, ¿ya? Eso lo dice el principio de legalidad, en el artículo 7, ¿cierto?, de la Constitución, y en el artículo 2 de la ley 18.575, sobre bases generales de la administración, y en el artículo 41 de la ley 19.880, eso ya estaba, ya que los actos de la administración tenían que ser fundados. Pero ahora ya lo dice el artículo 4, el 8 bis número 4, letra A, ¿cierto?, como derecho del contribuyente. Entonces, además lo explica, que el acto sea motivado, que sea fundado, quiere decir que toda actuación del servicio debe expresar los hechos, el derecho y el razonamiento lógico y jurídico para llegar a una conclusión, sea que la respectiva norma legal así lo disponga expresamente o no. Ahora, a este respecto, la circular 12 del 2021 del servicio distingue lo que no hace la ley, ¿ya? Y la circular 12 señala que hay actuaciones del servicio que no requieren ser fundadas y dice que son las actuaciones de mero trámite, ya que las actuaciones de mero trámite, que son aquellas que sustancian procedimiento, ya que permiten que lleguen a su conclusión, no requieren de fundamentación, y pone ejemplos de cuáles son actuaciones de mero trámite del servicio que no requerirían ser fundadas. Y dice que son las certificaciones, las notificaciones, las tomas de declaraciones y las actuaciones en terreno, ya que todas esas actuaciones no requieren de fundamentación, de acuerdo a la circular. Otro derecho que establece el 8 bis número 4 de atrás es el derecho, que dice adicionalmente, deberá indicar todas las actuaciones del servicio, sean o no procedimientos de fiscalización, de manera expresa el plazo dentro del cual deben ser concluidas. Esto sí que es una novedad, en cuyo caso se aplicarán las reglas legales cuando existieran,
Y en ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el director, mediante resolución, dispondrá los plazos dentro de los cuales las actuaciones deberán ser finalizadas. O sea, los contribuyentes tienen derecho a que en todas las actuaciones del servicio, el servicio les informe cuánto se va a demorar. Y además tienen derecho a que se demoren el plazo en que se les informe que se van a demorar. O sea, que se les informe cuánto se van a demorar y que cumplan ese plazo. ¿Ya? Y que el director, mediante una resolución, establezca los plazos dentro de los cuales se van a realizar las actuaciones de servicio. ¿Ya? Esa resolución no se ha dictado. Pero la norma señala que en ausencia de un plazo dispuesto por la ley, el director dictará la resolución, la que no se ha dictado. Pero ¿tenemos una norma legal que supla? Sí. Tenemos la ley 19.880. Y la ley 19.880 dice en el artículo 24 y 27 que hay plazos para los trámites de la administración y señala que las providencias de mero trámite, el servicio pone como ejemplo en su circular, la certificación de las notificaciones, las tomas de declaración y la actuación en terreno tendrían que realizarse en 48 horas, porque eso dice el artículo 24. Como no tenemos resolución y mientras se dicta del director, dice la ley 19.880 que las providencias de mero trámite deben realizarse en 48 horas. Los informes deben emitirse en 10 días. Y las decisiones definitivas, o sea, yo estoy pensando en una liquidación, por ejemplo, tienen que emitirse en 20 días, contados desde que se certifique que el acto está en estado de resolverse. Y pero como norma tope o plazo tope, el artículo 27 de la ley 19.880 señala que en todo caso, ninguna actuación de la administración se puede demorar más de 6 meses contados desde que se inició el procedimiento administrativo. Entonces el tope máximo que tenemos de una actuación del Servicio de Impuestos Internos sería de 6 meses. Mientras no tengamos una resolución del director que fije plazos para el procedimiento administrativo en materia tributaria. Yo he escuchado que hay oficios circulares del Servicio de Impuestos Internos en que establecen plazos que no todos los contribuyentes conocemos, pero mientras esos plazos no se informen, tendríamos que trabajar con los plazos de la ley 19.880, porque la misma norma le está entregando una facultad al director regional para fijar los plazos. Entonces, a mi juicio, esos irían por sobre los de la ley 19.880, pero como no los ha fijado, tendríamos que ocupar los de la ley 19.880, porque no vamos a dejar la ley sin aplicar, ¿cierto? Entonces, ese sería el segundo derecho que tienen los contribuyentes de acuerdo al 8 bis, número 4, letra A. Derecho a que se le informen los plazos que se va a demorar el servicio y que se cumplan esos plazos. Luego tenemos el 8 bis, número 4, letra B. El derecho a que se entregue información clara sobre el alcance y sobre el contenido de la actuación. Y cuando hablamos de alcance, debemos entender por ella seguimiento, significación, efecto. O sea, podemos preguntar al fiscalizador en qué está el procedimiento y qué significa cuando termina el procedimiento. ¿Ya? A través de un correo electrónico, por ejemplo, ahora durante la pandemia, en que no podemos ir al servicio o se toman turnos y no están siempre los fiscalizadores. En el 8 bis, número 4, letra C, tenemos el derecho a que se informe la naturaleza y la materia a revisar y el plazo para interponer alegaciones o recursos en todo procedimiento, constituya o no fiscalización. Y todo contribuyente, señala el 8 bis número 4 letra C, tendrá derecho a que se certifique, que esto también es una tremenda novedad, previa solicitud, el plazo de prescripción que resulta aplicable. A mi juicio esto es bien difícil para los fiscalizadores porque se tienen que casar con el plazo de prescripción ordinaria o extraordinaria, por ejemplo. Porque el contribuyente puede pedir, iniciándose un procedimiento de fiscalización, por ejemplo, que le certifiquen cuál plazo le va a aplicar. El de prescripción extraordinaria o extraordinaria. Y al respecto, la circular 12 del 2021 señala que se va a instruir a los fiscalizadores por una resolución cómo efectuar la certificación de la prescripción que resulta aplicable. Ya esa resolución tampoco se ha dictado.
En el artículo 8 bis número 4, letra D, también está el derecho a que se informe a todo contribuyente en cualquier momento y por un medio expedito, la circular entiende por expedito las vías digitales, ¿cierto?, por la página web, de la situación tributaria del contribuyente y el estado de tramitación de un procedimiento en que es parte. En el 8 bis, número 4, letra E, el derecho a que se admita la acreditación de los actos, contratos u operaciones celebrados en Chile o en el extranjero con los antecedentes que correspondan a la naturaleza jurídica de los mismos y al lugar donde fueron otorgados, sin que pueda solicitarse la acreditación de actos o contratos exigiendo formalidades o solemnidades que no estén establecidas en la ley. Ya, básicamente se refiere al derecho a que se permita acreditar los actos o contratos en la forma que dice la ley, no exigiendo otra solemnidad distinta a aquellas que la ley señala. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de un mutuo o de un mandato, con el mandato resulta mejor el ejemplo, estamos hablando de un mandato, no necesariamente el mandato debe haberse otorgado por escrito. Siempre pasa eso con el mandato es el más consensual de los contratos. Es más compleja la acreditación, pero no es necesario que conste por escrito, porque la ley no lo requiere así. La circular 12 del 2021 señala que debe recibir el fiscalizador todo antecedente que permita acreditar una operación celebrada en Chile o en el extranjero, ponderando el valor probatorio de acuerdo a lo que dice la ley del país en el que se haya celebrado el acto o contrato, de acuerdo a lo que dispone básicamente el artículo 16, 17 y 18 del Código Civil, que en el fondo de la lectura de esos tres artículos se infiere que debe estarse lo que diga la ley del país, ¿cierto?, en que se otorgó el contrato de que se trate. Sin perjuicio de lo cual, ¿cierto?, el fiscalizador tiene todo el derecho de exigir al contribuyente que si el contrato o el acto se otorgó en un idioma distinto al español, que éste se acompañe traducido, ¿cierto?, y debidamente apostillado, ¿cierto?, para que el fiscalizador pueda tomar conocimiento de él de que fue efectivamente otorgado por quien dice que fue otorgado, ¿cierto? Finalmente tenemos en el 8 bis número 4, letra F, un derecho muy importante, vamos a ver, muy relevante para el 8 bis número 5, y es el derecho a que se notifique, perdonen lo majadera, pero en todo procedimiento, constituya o no fiscalización, el término de la actuación de que se trata, certificándose que no existen gestiones pendientes respecto de la materia y por el periodo revisado o que se haya fiscalizado. La circular 12 del 2021 indica que siempre se deberá certificar y notificar al contribuyente el término del procedimiento de que se trate, constituye o no fiscalización. ¿Por qué digo que esto es muy relevante? Porque vamos a ver ahora en el siguiente numeral, en el 8 bis número 5, que existe el derecho de los contribuyentes a que no se puede volver a fiscalizar hechos o partidas que ya fueron fiscalizadas. Y se entiende que ya fue fiscalizada, ¿cierto?, un periodo, ¿cierto?, una partida, cuando, por ejemplo, esta fue objeto de una certificación. Entonces, esta certificación de que habla el 8 bis número 4, letra F, perfectamente sirve para acreditar que una partida ya fue objeto de revisión. Entonces, este es un derecho que se tiene que hacer valer, ya cuando ya fue objeto de revisión un contribuyente respecto a un periodo determinado. ¿Ya? Eso en cuanto al 8 bis número 4. Luego tenemos el artículo 8 bis número 5, que viene a constituir también una tremenda novedad de nuestra legislación y que consagra el derecho de los contribuyentes a que no se inicie un nuevo procedimiento de fiscalización respecto de partidas o hechos ya revisados y que jamás se había visto en nuestro ordenamiento jurídico. Siempre supimos nosotros que el Servicio de Impuestos Internos, dentro de los plazos de prescripción, ¿cierto?, podía revisar nuevamente periodos que ya había fiscalizado si, por ejemplo, el fiscalizador no había advertido que existían diferencias de impuestos que por cobrar que se le habían pasado, digamos,
no las había cobrado, siempre estando vigente la acción fiscalizadora, mientras no hubiera prescrito, podía devolverse, digamos, y cobrar. Ya, ahora ya no se puede, porque cambió, digamos, el enfoque del legislador, privilegiando ciertos otros bienes jurídicos como la certidumbre, ¿cierto? Como la certeza jurídica, como el principio de confianza en la administración, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice este derecho? Se establece que el servicio no puede volver a iniciar un nuevo procedimiento de fiscalización ni en el mismo ejercicio ni en los periodos siguientes respecto de partidas o hechos que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización. Sin perjuicio de esto, la ley define lo que debe entenderse por procedimiento de fiscalización. El servicio no puede volver a revisar lo que ya fue objeto de un procedimiento de fiscalización, pero para estos efectos define lo que debe entenderse por procedimiento de fiscalización. Y se entiende por tal aquel que fue formalmente iniciado mediante la notificación de una citación de aquellas que señala el artículo 63 del Código Tributario. Y también se va a entender como procedimiento de fiscalización aquel procedimiento que, no habiéndose iniciado mediante la notificación de una citación por el artículo 63 del Código Tributario, ha concluido de otra manera. Ha concluido mediante la notificación de un giro, de una liquidación, de una resolución, de una certificación que acepte los hechos o partidas objeto de la revisión o de una declaración rectificatoria. Ya en este caso no importa cómo se inició la fiscalización, sino que cómo concluye. Por lo tanto, debemos entender como procedimiento de fiscalización o si se inició mediante la notificación de una citación o si terminó por la notificación de una rectificatoria, de un giro, de una liquidación, de una resolución o de una certificación que acepta los hechos o partidas objeto de la revisión. En ese caso estamos frente a un procedimiento de fiscalización de hechos o partidas, y esos hechos o partidas no pueden volver a ser revisadas, aun cuando no se hayan cobrado todos los impuestos que correspondían. Caducó la acción del Servicio de Impuestos Internos por el hecho de ya haber sido objeto de una revisión. Esa es la idea que hay detrás de este derecho de los contribuyentes, el principio de confianza legítima en la administración. Si la administración tuvo un criterio para fiscalizar esos hechos o partidas, no puede modificarlo después. ¿Ya? Esa es la idea que existe detrás de este derecho. Excepciones. Hay excepciones, de acuerdo a la ley, en virtud de las cuales el servicio sí puede volver a revisar los mismos hechos o partidas. La primera excepción no es una excepción, está como mal redactada en la ley. Dice, el servicio podrá volver a formular un nuevo requerimiento por el mismo periodo o los periodos siguientes en los siguientes casos, valga la redundancia. Cuando el nuevo requerimiento tiene por objeto un procedimiento de fiscalización referido a hechos o a impuestos distintos de los que fueron objeto del requerimiento anterior. Obviamente la primera excepción no es una excepción, porque no se refiere a los mismos hechos y a las mismas partidas, se refiere a hechos distintos o a impuestos distintos, por lo tanto, no es una excepción al derecho a que no se pueda volver a fiscalizar, porque está fiscalizando otra cosa, ¿cierto? Las siguientes sí son excepciones. Sí se puede volver a revisar los mismos hechos, ¿cierto? Las mismas partidas, solo cuando aparezcan nuevos antecedentes y son requisitos copulativos, y la circular lo interpretó igual, y además esos nuevos antecedentes puedan dar lugar a un procedimiento de recopilación de antecedentes por delito tributario, eso quiere decir del artículo 161, número 10 del Código Tributario, o esos nuevos antecedentes dan lugar a la aplicación de la norma general antielusiva, del artículo 4 bis y siguientes del Código Tributario, o esos nuevos antecedentes puedan dar lugar a la aplicación del artículo 41G de rentas pasivas de la Ley de la Renta, o esos nuevos antecedentes pueden dar lugar a la aplicación del artículo 41H de regímenes fiscales preferenciales de la Ley de la Renta. O los nuevos antecedentes se obtengan en respuesta a una solicitud de información a una autoridad extranjera. Solo en esos casos sí se puede volver a fiscalizar
los mismos hechos o partidas. Cuando hay nuevos antecedentes y esto da lugar a estos procedimientos, ¿cierto? Puedan dar lugar, no es necesario que den lugar, la norma no dice que den lugar, sino que puedan dar lugar potencialmente, esos nuevos antecedentes sean de tal gravedad que puedan dar lugar potencialmente, ¿cierto?, a una investigación por delito tributario, o a la aplicación de la norma general antielusiva, o a la aplicación de la norma de rentas pasivas, o a la aplicación de la norma, ¿cierto?, de regímenes fiscales preferenciales o paraísos tributarios, o se reciben respuesta a un requerimiento de información a una autoridad extranjera. ¿Ya? En esos casos sí se puede volver a fiscalizar los mismos hechos o partidas. Ahora, respecto de esta norma, me gustaría comentarles que se vincula directamente con lo que dispone el artículo 59 del Código Tributario, en su inciso primero. El 59 también fue modificado por la ley 21.210, en el inciso primero, poniendo más o menos la misma idea. En el 59 no se pone como derecho del contribuyente, sino que se pone como límite a la fiscalización. En el 59 se pone algo así como el servicio de impuestos internos ejercerá la facultad de fiscalización dentro de los plazos de prescripción, y los plazos de 9, 12, 18 meses para fiscalizar, ¿cierto? Y dice, pero no podrá volver a revisar los mismos hechos o partidas que ya han sido objeto de un procedimiento de fiscalización, y repite absolutamente la misma idea del 8 bis número 5, pero más que como un derecho del contribuyente, como un límite a la fiscalización. Está redactado en idénticos términos en el 59, inciso primero, ¿ya? Y entronca derechamente con el artículo 8 bis número 18, que establece el derecho de los contribuyentes a que se respeten los plazos de caducidad. Por lo tanto, uno podría solicitar al Servicio de Impuestos Internos que certifique que operó la caducidad de su acción, ¿sí?, respecto de algo que está fiscalizando en un intento de segunda fiscalización. Porque para eso lo consagra como un derecho el 8 bis número 18, y el 8 bis número 5 y el 59 también. Y el derecho del 8 bis número 10, que establece que los contribuyentes tienen derecho a que el servicio realice sus actuaciones sin esperas o dilaciones innecesarias. Ahora, en cuanto a que el servicio pueda volver a revisar o no los mismos hechos o partidas en el mismo ejercicio o en periodo siguiente, a veces lleva a confusiones porque es un poco difícil de entender la idea, y la circular 41 del 2021 de Impuestos Internos esclarece bastante con ejemplos, por si tienen dudas al respecto. Pero da dos ejemplos que me gustaría citarle, porque permite tener mayor claridad al respecto. Este derecho, dice la circular 41 del 2021, no obsta a que en un procedimiento de fiscalización, por ejemplo, se hagan aplicables los mismos efectos determinados en un procedimiento previo, en cuanto se trate de los mismos hechos o partidas, debiendo el servicio actuar con coherencia y atenerse al resultado de la fiscalización originalmente emplazada al contribuyente. Por ejemplo, si en el año tributario 2018 y 2019 el servicio notifica a un contribuyente para revisarlos por el AT 2018 y 2019 y le revisa los efectos tributarios de los intereses por un contrato de financiamiento, revisa el contrato de financiamiento y le dice al contribuyente ya, le voy a revisar los intereses en virtud de la norma del artículo 41E de la Ley de Impuestos a la Renta por precio de transferencia. Ya, en eso me merece a mí un poco de reparo el monto de los intereses que usted está deduciendo por precio de transferencia, por la relación que tiene usted, ¿cierto?, con su relacionada, valga la redundancia, que tiene el extranjero por el monto de los intereses. Y, de hecho, le rechaza una parte de los intereses en virtud de la norma de precio de transferencia. Entonces, al año siguiente, por ejemplo, si le va a fiscalizar el AT 2020, también le puede cuestionar esos mismos intereses emanados del mismo contrato de financiamiento, y también por precio de transferencia no hay ningún problema, porque hay una coherencia en cuanto al criterio del servicio. Lo que no podría hacer el servicio es rechazarlo ahora por la norma del 21 de la Ley de la Renta por gasto rechazado, porque está cambiándole el criterio al contribuyente, y decirle que no son gastos necesarios para producir la renta. Esa es la idea, más o menos, de que no cambie de criterio en la fiscalización. Dice más o menos la circular como ejemplo.
O, por ejemplo, si le está revisando en el año tributario 2020, lo notifica con el objeto de revisarle las remuneraciones del directorio, dice la circular 41 del 2021. No quiere decir que no pueda volver a revisarle remuneraciones el mismo periodo tributario 3 meses después. Y notificarlo para revisarle ahora remuneraciones de personal técnico. Porque tiene otros beneficiarios, se refiere a otros hechos. No quiere decir que no le pueda revisar más las cuentas de remuneraciones. La que no le puede revisar de nuevo es la remuneración de directorio, porque ya la revisó, y si no la objetó, por ejemplo, no la puede volver a revisar para objetarla. Pero sí podría revisarle otra cuenta de remuneración, porque se refiere a otros hechos, porque da cuenta de otros beneficiarios. Esa es la idea más o menos en que explica el tema de volver a fiscalizar la circular 41 del año 2021. ¿Cómo estamos de tiempo, Patrick? Estamos bien, así es que dale nomás, son 10 para las 10, así es que partimos como a las 9:10, llevamos como unos 40 minutos, así es que... ¿Acaso terminar los otros derechos para las preguntas? Sí, dale nomás, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces seguimos con el 8 bis número 13. Ya, en cuanto al artículo 8 bis número 13, este también es un derecho nuevo que consagró yo les decía, del 8 bis número 13 al 19, son numerales nuevos también incorporados por la ley 21.210, se refiere al derecho a tener certeza de los efectos tributarios de los actos o contratos, y dice relación con tener certeza que los efectos tributarios de sus actos o contratos son aquellos previstos por la ley, sin perjuicio del ejercicio de las facultades de fiscalización que corresponda, de acuerdo con la ley. Al respecto, el servicio deberá publicar en su sitio web los oficios, resoluciones y circulares, salvo aquellas que sean reservadas en conformidad con la ley. Asimismo, el servicio deberá mantener un registro actualizado de los criterios interpretativos emitidos por el director en ejercicio de sus facultades interpretativas o por los directores regionales en el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 6, letra B, número 1, y de la jurisprudencia judicial en materia tributaria. El servicio dijo a este respecto en la circular 12 del 2021 que la idea de este derecho es dar predictibilidad, ¿cierto?, a los contribuyentes en relación a sus obligaciones tributarias, ya reforzar la certeza tributaria, y que esto ya se estaba cumpliendo por el servicio hace muchos años a través de la implementación del ACN, que es el Administrador de Contenido Normativo, que está disponible en la página web del Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, en el área inferior de la página web del servicio, donde está toda la información relativa a legislación, resoluciones, y el ACJ, que es el Administrador de Contenido Jurisprudencial también, que está disponible también en el mismo sitio web del Servicio de Impuestos Internos, donde uno puede pinchar por tipo de normativa, código tributario, ley de la renta, ley del IVA, y va accediendo a los distintos oficios que ha dictado el servicio por artículo de cada cuerpo legal, ¿cierto? Eso lo tiene implementado el servicio hace mucho tiempo y es de tremenda utilidad. En cuanto al 8 bis número 14, que se refiere al derecho a que las actuaciones del servicio no afecten el normal desarrollo de las operaciones o actividades económicas, salvo en los casos previstos por la ley. En el caso que se tomen medidas de esta naturaleza por el servicio, como la prevista en el artículo 8 ter, el contribuyente tendrá derecho a que se le notifiquen previamente las razones que fundamentaron tales medidas. Este derecho, como les señalaba yo delante, es como la consagración en materia legal tributaria del derecho, de la garantía constitucional del artículo 19, número 21 de la Constitución, que tienen los contribuyentes, ¿cierto?, a realizar actividades económicas sin que éstas sean entorpecidas por la administración. Esto es sin perjuicio, por supuesto, del legítimo ejercicio de las actividades del Servicio de Impuestos Internos de acuerdo a las facultades que la ley le entrega, ¿cierto? Si el Servicio de Impuestos Internos tiene que clausurar un local comercial porque no da boleta reiteradamente, como lo
lo faculta el artículo 97, número 10 del Código Tributario, obviamente lo puede hacer y no viene a ser una vulneración de este derecho del 8 bis número 14, porque en ese caso el servicio está actuando dentro de sus facultades legales. Lo mismo en el caso del artículo 8 bis, el artículo 8 ter, donde el servicio puede restringir, por ejemplo, la autorización de documentación tributaria electrónica o diferir, ¿cierto?, la autorización de documentación tributaria electrónica en la medida que se haga por las causales que el 8 ter autoriza. Y se consagra, ¿cierto?, el derecho a que se le notifique al contribuyente antes de que se implemente la medida, por ejemplo, la clausura o la restricción de documentación tributaria electrónica, antes de que se implemente la medida, que se le notifique al contribuyente que se va a implementar, para que el contribuyente pueda adoptar los resguardos de manera de minimizar lo más que pueda, ¿cierto?, el perjuicio que le va a irrogar la medida que el servicio legalmente va a adoptar. Eso. En cuanto al 8 bis número 15, se consagra el derecho a ser notificado, el contribuyente, de cualquier restricción de informar los actos y modificaciones a que aluden los artículos 68 y 69, u otras acciones que afecten el ciclo de vida del contribuyente. La posibilidad de informar modificaciones de otra índole o realizar cualquier clase de actuaciones ante el servicio. Esto que parece como de una redacción un poco confusa, es bastante útil en realidad. Dice relación con el derecho de los contribuyentes a que se les notifique por el servicio de restricciones que tengan para informar cosas al Servicio de Impuestos Internos que tengan relación con su ciclo de vida, con el inicio de actividades, con la modificación de la información que tengan en el inicio de actividad, o sea, su domicilio, su razón social, el cambio de socios, de representantes legales, de apertura o cierre de sucursales, ¿cierto? O otras actuaciones ante el servicio, por ejemplo, contribuyentes que sean agentes retenedores del IVA, que tengan cambio de sujeto, que solamente puedan emitir facturas de compra, tienen que estar incorporados en una nómina de agentes retenedores, ¿ya? Para poder emitir las facturas de compra tienen que estar incorporados en esa nómina. A veces no los incorporan en esa nómina, y mientras no los incorporan en esa nómina, supuestamente no pueden emitir las facturas y no pueden trabajar. Entonces simplemente no los incorporan en la nómina, no les notifican de nada, y lo tienen meses así. Entonces, ahora tenemos este derecho, y si no lo incorporan en la nómina y no lo notifican porque no lo incorporan en la nómina, se puede interponer ahora un recurso de resguardo o una vulneración de derecho de manera de que se justifique por qué tienen una restricción. O que de verdad se les imponga la restricción, pero por una razón justificada. Porque normalmente en esos casos los contribuyentes no son notificados de nada. Hay una omisión. Siempre hay una omisión, porque tampoco hay una acción. Están en un limbo. Simplemente no hay una justificación de que no se le dé curso a la solicitud que han interpuesto. Con la información del inicio de actividades o del ciclo de vida. A eso se refiere el 8 bis número 15. El 8 bis número 16 se refiere al derecho a ser informado de toda clase de anotaciones que le practique el servicio. Ese es otro tema, que ahora el contribuyente cuando tenga anotaciones se le comunique inmediatamente, porque normalmente va a realizar operaciones y recién cuando va a realizar una operación se da cuenta que no puede, por ejemplo, acogerse a una condonación de intereses y multas porque tiene una determinada anotación de la que no tenía conocimiento, porque no fue debidamente informado. A este efecto, la circular define anotación en el circular 12 del 2021 como en un sentido negativo, como toda marca que registra el contribuyente en el servicio producto de alguna situación particular de incumplimiento tributario, comportamiento, acción o omisión que impone restricciones en algún trámite, operación, actividad u obtención de algún beneficio o devolución. O sea, para que tenga la anotación y sea válida a su respecto al contribuyente, primero tiene que ser notificado, tiene que ser informado. En el numeral 17 tenemos el derecho a llevar a cabo las rectificaciones, o sea, presentar las declaraciones rectificatorias que sean necesarias
salvo en los casos establecidos en la ley y sin perjuicio de las sanciones que correspondan conforme a la ley. En cuanto a este derecho a presentar declaraciones rectificatorias, esto nos genera en realidad muchas modificaciones comparadas con lo que teníamos antes. En el 36 bis del Código Tributario se incorporó por la Ley 21.210 el derecho a presentar declaraciones rectificatorias en sede de RAB y de RAF, de reposición administrativa voluntaria, de revisión de la actuación fiscalizadora, ¿cierto? Estos recursos que se pueden interponer ante los DEPAT del Servicio de Impuestos Internos. Pero la verdad es que, y la circular declara de que se pueden presentar declaraciones rectificatorias, aun cuando la rectificatoria no implique pagar más impuestos, porque cuando uno va a rectificar y va a pagar más impuestos, esa rectificatoria la reciben inmediatamente, ¿cierto? No hay ningún problema porque uno va a pagar más impuestos, pero cuando uno va a presentar una rectificatoria para pagar menos impuestos, o para pedir una devolución, eso sigue exactamente igual, porque eso lo va a procesar un departamento de fiscalización, lo tiene que revisar un fiscalizador, y tiene que autorizarlo a un fiscalizador. ¿Ya? Y la verdad es que a mí me parece bien razonable. Y eso no, por la consagración de este derecho no ha cambiado. Ya eso va a seguir exactamente igual y la circular lo establece igual. En el 8 bis número 18 se consagra el derecho que para todos los efectos legales, y cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción o caducidad establecidos por la ley. Este derecho a mí me genera bastante incertidumbre. Primero quisiera destacar las primeras palabras. Cuando el legislador pone para todos los efectos legales, y cualquiera sea el caso, a mi juicio, no es gratis. No lo hace para poner más palabras. Ya, si consagra el derecho de los contribuyentes a que se respeten los plazos de prescripción y de caducidad para todos los efectos legales, y cualquiera sea el caso, quiere decir que el Servicio de Impuestos Internos tiene que respetar que operó la prescripción y que operó la caducidad, aunque sea en la operación de la norma general antielusiva, aunque sea en un procedimiento de recopilación de antecedentes, aunque sea un contribuyente que haya sido condenado por delito tributario, en todos los casos, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso. Esa es la lectura que saco yo de las palabras, para todos los efectos legales y cualquiera sea el caso. Se respetan los plazos de prescripción o caducidad establecidos en la ley. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo pedir que se certifique si me están revisando que operó la prescripción y la caducidad, porque les pido que pongan atención en el artículo 59. Antes de la ley 21.210 no habían plazos de caducidad en los casos de recopilación de antecedentes, de aplicación de la norma general antielusiva, en todos esos casos en que el contribuyente parece que se había portado muy mal. Ya, ahora sí hay plazos de caducidad en el 59. Cambió absolutamente no sé si a mí me gusta tanto o no me gusta tanto, pero la verdad es que en el 59 cambió la óptica en que el legislador mira la relación entre el contribuyente y la administración tributaria. ¿Ya? Y no es si nos gusta o no nos gusta, es como están las palabras de la ley. El 59 estableció ahora un plazo de caducidad en que caduca la acción fiscalizadora para revisar en un procedimiento de recopilación de antecedentes y en un procedimiento de aplicación de la norma general antielusiva, y ahora puso 18 meses, y lo estableció la ley en el 59. ¿Ya? Entonces, también lo aplica para el plazo de prescripción o caducidad tributaria. Yo creo que nosotros podríamos pedir que se certifique que aplicó el plazo de prescripción o caducidad, porque por eso pusieron plazos de prescripción y caducidad en el 59 también. Perdón, de caducidad, no de prescripción. Y en el 8 bis número 19 se consagró el derecho de los contribuyentes a que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe. Por eso se consagró también de nuevo, que es un principio general del derecho, a que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe. Y la circular anterior a la circular, al borrador de circular que salió, esa que se sube para consulta pública, tenía una definición, recuerdo yo, de que debía entenderse por buena fe bastante buena, pero no quedó en la circular definitiva, en la 12 del 2021. Ahora se recondujeron el concepto de buena fe a la circular 65 de la norma general antielusiva. Ya, pero en definitiva, se supone, de acuerdo a lo que se puede leer de la 65 de la norma general antielusiva, que debe entenderse que
en principio el contribuyente ha realizado sus operaciones exentas de fraude y de todo vicio. Dice eso la circular. Y finalmente tenemos el recurso de resguardo que yo les había comentado, ¿cierto? Que creó la ley 21.002, ¿cierto? En el inciso segundo, como una herramienta adicional para proteger estos derechos del contribuyente, donde se interpone este recurso, ¿cierto? A través, se puede interponer en forma presencial también, dice la norma, ¿cierto? En la unidad del servicio que corresponda al contribuyente, por escrito, en el mismo servicio de impuestos internos, o electrónicamente a través del sitio web del servicio, en peticiones administrativas, en la sección recursos de resguardo, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, no requiere patrocinio de abogado. Una vez interpuesto, el director regional o el director nacional, dependiendo, ¿cierto?, de quién hubiere vulnerado, ¿cierto?, los derechos del contribuyente, pedirá informe a la unidad involucrada, quien deberá evacuarlo en el plazo de 2 días, contados de la presentación del recurso, y evacuado el informe en este plazo por la unidad involucrada del servicio, el director regional o el director nacional, ¿cierto?, debe resolver el recurso de resguardo en el plazo de 5 días contados desde la presentación del recurso de resguardo. A este respecto, la circular 12 del 2021 interpretó que el plazo de 5 días, para que lo tengan bien presente, que tiene el director nacional o el director regional para resolver el resguardo es un plazo no fatal. Por lo tanto, operaría el silencio negativo, en términos tales que si el director no resuelve el recurso en el plazo de 5 días, debe entenderse rechazado. Y por lo tanto, si se entiende rechazado, podría impugnarse esa resolución por el contribuyente que debe entender que no se acogió a su recurso mediante 2 vías. Se puede impugnar esa resolución en que se entiende que no se acogió mediante un recurso de reposición de la ley 19.880, que se interpone en el plazo de 5 días hábiles administrativos, que no suspende el plazo para reclamar por vulneración de derecho, ante la misma autoridad, el director regional o el director nacional, o interponer en contra de las resoluciones dictadas por el director regional o el director nacional una vulneración de derecho ante juez tributario o aduanero, de acuerdo al artículo 155 y siguientes del Código Tributario. Ya la vulneración de derecho ante juez tributario en el plazo de 15 días hábiles jurisdiccionales que se cuentan de lunes a sábado. Y sería la manera de judicializar el conflicto, en este caso. Y finalmente, el último tema antes de que pasemos a la pregunta, sería lo que modificó la ley 21.210, el artículo 8 ter y 8 quater, que también dice relación con derechos del contribuyente en cuanto a la autorización de documentación tributaria electrónica. Señala el artículo 8 ter que los contribuyentes que por primera vez deban emitir documentación tributaria electrónica para el desarrollo de su giro de actividad, tienen derecho que se les autorice esta previa entrega de una declaración jurada simple relativa a la existencia del domicilio del contribuyente y la efectividad de las instalaciones necesarias para el desarrollo de su giro. Presentada esta declaración simple, esta declaración jurada simple por el contribuyente, de acuerdo al 8 ter, el servicio está obligado a autorizarle documentación tributaria electrónica a ese contribuyente para que pueda desarrollar su actividad. Y como se otorga este derecho a los contribuyentes para que inmediatamente se les autorice documentación tributaria, se creó inmediatamente un delito. Ya, si el contribuyente presenta maliciosamente esta declaración jurada, con el objeto de obtener autorización de documentación tributaria electrónica, ¿cierto?, se configura la infracción prevista en el artículo 97, número 23, inciso primero, que se sanciona con pena privativa de libertad, ¿cierto?, y multa de hasta 10 UTA. Y aquí se viene a regular la facultad del servicio de restringir, o sea, aplazar restringir, o sea, reducir la cantidad, ¿cierto?, de folios a autorizar, diferir, o sea, aplazar en el tiempo,
o revocar, ¿cierto?, la autorización de documentación tributaria electrónica por la dirección regional y por resolución fundada a los contribuyentes. Y señala que solamente se puede tomar estas medidas a los contribuyentes en los casos de las letras B, C y D del artículo 59 bis del Código Tributario. Y las letras B, C y D del artículo 59 bis señalan tres causales bastante claras y graves. O sea, en el caso de reiteración de las infracciones del artículo 97, número 6, 7 y 15 del Código Tributario, o sea, cuando sean contribuyentes que hayan incurrido en reiteración de entrabamiento en la fiscalización, o que no concurran a prestar declaración al servicio en forma reiterada, o que no lleven la contabilidad en la forma legal, o sean contribuyentes que hayan sido condenados, formalizados o acusados por delito tributario, o sean contribuyentes en que se ha determinado fundadamente que han incurrido en falsedad en la información relativa a las instalaciones que declararon, o en el correo electrónico de su dirección, en el rol de avalúo del lugar que declararon como que van a realizar las actividades, o en su teléfono, dice la norma. Solamente en esos casos se puede diferir, revocar o restringir documentación tributaria electrónica, y por resolución fundada. Y en el 8.4 señala cómo se puede implementar esa medida de diferir, revocar o restringir documentación tributaria electrónica. Dice que el servicio publicará y mantendrá actualizada y a disposición del contribuyente en su sitio personal. Esta es la forma de notificación, una forma de notificación especial mediante la publicación en la página web. La información referida a la adopción y vigencia de cualquiera de las medidas que se refiere al artículo anterior. En caso que el servicio no publica y mantenga dicha información en estos términos, no procederá a que se difiera, revoque o restrinja la autorización. ¿Ya? O sea, la única manera de hacer esto, de diferir, revocar o restringir, ya es mediante la notificación previa al contribuyente, mediante la publicación de la medida en el sitio personal del mismo. ¿Ya? O sea, si el contribuyente no es habido para una notificación en que se le requiere información, por ejemplo, para una fiscalización, no se le puede restringir la autorización de documentación tributaria electrónica. Y eso se sigue haciendo. Se sigue haciendo a lo mejor con un fin noble, que es obtener el cumplimiento tributario, pero absolutamente en contra de lo que dice el 8.3 y el 8.4, que son aspectos que se tienen que mejorar en la fiscalización. Ya, ahora sí, Patrick, yo creo que estamos en condiciones de poder responder preguntas. Buenísimo, oye, tremenda presentación, muchas felicitaciones también han llegado por interno y por canales públicos. Oye, tremendo interés obviamente ha generado también, o sea, llegamos a tener más de 100 personas, lo que demuestra claramente, uno, el interés que genera, yo creo que también la sensibilidad que hay respecto al tema. Sé que mira, lo primero una de las primeras preguntas que me llegó por interno, precisamente hice relación con esto del 8.ter, porque me preguntan, oye, esto del derecho a que te timbren o autoricen los documentos, porque hoy día ya no es timbrar, obviamente, ya son electrónicos, esto que te autorizan los documentos que haya quedado en el 8.ter, me preguntan, ¿es sencillamente un olvido o mala técnica legislativa? No sé cómo lo veis tú, yo por lo menos considero que esto probablemente estaba dentro de lo que era el 8.14 y que en definitiva esto es algo súper específico que ya es simplemente enunciar algo más particular de lo que es el normal funcionamiento, que es la autorización de documentos, y que después de eso en el fondo regula este procedimiento especial relativo a este hecho. No sé cómo lo veis tú, o derechamente es mala técnica legislativa, ¿no? Yo creo que se le olvidó. Yo creo que sí, porque estaba también en el 8.ter, en el 8.4 creo que estaba en el antiguo, pero en otros términos, la restricción de documentación de timbraje era en esa época. De timbraje, sí. Sí, de timbraje, y simplemente no lo incorporaron en el 8 bis, y la verdad es que quedó bastante raro porque si tú lo ves, uno se pregunta si se puede ir uno por recurso de resguardo. De hecho, si te podías ir de vulneración de derechos, que antes uno se preguntaba. Y a veces pensabas que no, porque resulta que la vulneración de derechos, dice en el 155 del Código Tributario, cuando no te timbraban, y la gente se iba por protección, se iba de protección ante la Corte de Apelaciones,
¿Por qué? Porque el 155 dice que tú puedes ocupar la vulneración de derechos por la vulneración de las garantías del 19, número 21, 22, 24 y la vulneración de los derechos del 8 bis. Y cuando no te timbran, cuando no te autorizan documentación tributaria, estaba en el 8 ter, ¿cierto? Entonces no te podías ir de vulneración de derechos. Pero ahora en el resguardo dice si un contribuyente ve vulnerados sus derechos. Y nos dice del 8 bis. Entonces ahora sí te podrías ir de resguardo por la vulneración del 8 ter y el 8 quater. Pero por vulneración de derechos me queda más la duda. Yo me iría de protección. Ya. Mira, Sí. bien. O me podría ir de vulneración, pero alegando la vulneración de las garantías constitucionales. Bueno, ahí ya viene la pregunta más 24. adelante. Sí, Ahí ya viene la pregunta más adelante. Lo estábamos hablando antes. Porque sí. va a llegar esa pregunta, ya la hicieron. Bueno, y en ese mismo sentido, en lo que es el 8 bis 6, que también acá más allá de que la 21.210 incorporó algunos temas nuevos, también cambió la redacción de varios otros números. Y dentro Sí. de eso está precisamente esto de ser informado sobre los funcionarios. Y lo que me plantean por interno es, oye, pero antiguamente, o en la norma anterior a la 21.210, yo tenía derecho no solamente a que me informaran el nombre del funcionario, sino que además cuál es el cargo que tiene, y por lo tanto quién es su superior y todo lo demás. Y hoy día simplemente me dicen cuál es el funcionario, y mirando la circular te dice simplemente, mira, en la página, en el sitio web del servicio está el organigrama, así que usted vea quién es el jefe. Es como en el caso que tú quisieras escalar jerárquicamente el tema, claramente ahí yo no sé si de nuevo hubo algún problema, si esto fue a propósito, se les pasó, ¿cómo lo veis tú? Yo creo que no se... Yo creo que no se... Yo estoy haciendo juicios de valor acá, pero yo creo que no se pensó mucho. Yo creo que no se pensó mucho porque además si tú consultas el organigrama te muestra Fernando Barraza, te muestra el nombre de los subdirectores, Los te muestra directores. el nombre de los directores regionales y de jefe de departamento. Ni siquiera llega a los jefes de grupo. Llega hasta ahí, correcto. Entonces no tienes cómo saber quién es el jefe del funcionario. No hay manera, pero si tú vas a la... Bueno, no sé, a mí por lo menos me ha resultado que yo mando un correo electrónico y pregunto quién es el funcionario a cargo y me informan quién es el jefe de departamento de grupo y del funcionario a cargo. Por lo menos los correos electrónicos a mí me han informado siempre quiénes son. Entonces no sé si a todos los asesores de contribuyentes les pasa lo mismo, pero siempre me han informado, han sido bien transparentes en el servicio con eso ahora. Sí, ahora, no sé cómo te ha pasado a ti, eso sí, porque generalmente, a mí, la experiencia que yo he tenido por lo menos, cuando tú inicias un procedimiento, muchas veces te llegan correos que son automatizados, en los cuales ni siquiera viene el correo del fiscalizador que te está viendo el tema, con Y a lo veces cual tú no lo tienes que ponen. empezar a preguntar, y eso es un tremendo problema, porque te dicen, Sí. suba más información en el sitio web, en el link de la solicitud que usted hizo, la petición administrativa, te dicen quién es el fiscalizador, pero no tenéis cómo contactarlo. Exactamente. Yo creo que a veces esto se hace, sí, a veces no lo ponen. A mí me ha pasado muchas veces y uno se empieza mañosamente a conseguir los mails con alguien Claro. que ha trabajado en el servicio, con el amigo que uno tiene. Entonces, bueno, mira, yo lo que siempre recomiendo es que uno se consiga el mail del director regional o del jefe de departamento, váyase y invocando el derecho a la información en el 8 bis número 1, exija que le informen el mail del fiscalizador a cargo para entregar la información. A mí siempre me ha resultado bien ahí y te entregan la información. Sí, ahora yo siento que y esto es una opinión personal, con la, no digitalización, sino que con esto de la pandemia, con el teleatención que está haciendo el servicio al contribuyente, yo siento que se ha perdido mucho en el fondo de eso también, porque hoy día como todo lo tienes que centralizar a través del sitio web, muchas veces te enfrentas a un sitio web que no sabes quién está al otro lado y tienes que esperar a que te respondan para recién saber quién es la persona a cargo. Y eso, dependiendo de la unidad en la que caíste, a veces es de un día para otro, pero a veces se toman 2 semanas o más. Entonces, no es fácil. No ha sido fácil este tema de la pandemia en la relación con el servicio, creo yo. No, para nada. Ha sido bien, bien complejo.
Ha sido bien complejo. Sí. Oye, aquí también me hacen un comentario, que no sé si es comentario o pregunta, cuando estaba hablando a propósito de los procedimientos relativos a los derechos. Acá Felipe Ormazábal, que lo saludamos ahí, plantea, si bien son dos opciones distintas, la vulneración de derechos es una opción viable para volver a revisar los derechos vulnerados, con una revisión más amplia, para revisar la prueba a presentar. Esto, Felipe, no sé si es una pregunta o un comentario. Pero efectivamente los dos procedimientos tú podrías eventualmente seguirlo, uno no excluye necesariamente al otro. En la Yo estoy medida en yo tengo un caso así ahora, que hizo es que la vulneración, mira, en el resguardo la verdad es que no alcanzas a presentar pruebas, claro, no te da, no te da. Yo tengo un caso bien grande ahora, en que presenté un resguardo, ofrecí prueba, pues yo sabía que no iba a ser posible presentar la prueba porque el tiempo es demasiado acotado, sobre todo si es un caso grande, si es un caso sencillo, en que hay un derecho vulnerado, no sé, no me están autorizando más folio, ya porque debo, no sé, no he pagado el giro, ¿me entiendes? Entonces ya es mucho más fácil. Pero si es un caso grande, con hartos derechos vulnerados, con harta cosa que analizar, entre que presenta el resguardo y ellos piden el informe y después se leen el escrito, si es un escrito grande, se supone que tú tienes que rendir la prueba en el resguardo y testimonial y todo eso dice la circular, en los 2 días que tiene la unidad para informar. No hay ninguna posibilidad de rendir prueba en eso. claro. No he visto nunca que se reciba el recurso a prueba en el resguardo. Simplemente sale la resolución. Tampoco he visto que no resuelvan dentro de los 5 días. El servicio cumple y resuelve dentro de los 5 días. Entonces recién vas a revisar prueba, como dice Felipe, yo creo que era una afirmación, recién vas a rendir prueba ahora en la vulneración de derechos. A mí me fue mal en el resguardo y ahora me fui a vulneración de derechos y estoy esperando que se reciba la causa de prueba para rendir la prueba. Perfecto. Oye, y a propósito de lo que son los establecimientos de plazo, el derecho este a que el servicio te informe los plazos en los cuales tiene que resolver y que claramente ahí tú hacías alusión a esto de que Eso no, es. por ley de bases generales no debería ser más de 6 meses. Ahí, bueno, Cristian también plantea un tema este de que a propósito de la RAF, la circular la circular 12 se plantea una excepción súper brutal, diciendo, oye, mira, cuando estamos hablando de RAF, el plazo de 60 días hábiles para resolver, no corre sencillamente. Y por otro lado, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí una cosa que me ha pasado bastante, justamente a propósito de lo que te comentaba recién de esto de la telematización de la relación con el servicio, que tú haces una petición administrativa, los tipos empiezan a contar sus plazos internos en el servicio, y cuando están cerca de cumplir el plazo, te mandan un correo pidiendo antecedentes, cierran la solicitud y siguen funcionando por correo. Entonces la solicitud en teoría está cerrada y siguen funcionando en paralelo por la vía del correo electrónico y ya lo sacan en el fondo de la plataforma, con lo cual ahí tú tenías un tremendo tema con el cumplimiento de los plazos y además esto de lograr que te certifiquen que entregaste todos los antecedentes, porque obviamente todos estos plazos empiezan a contar también desde que tú tienes la certificación de que se recibieron todos los antecedentes por parte del fiscalizador. Esa certificación también, o sea, no sé, yo la he visto, Ahora, la he visto pocas veces. ahora la ley puso un plazo para la certificación en el 59 y ahora el fiscalizador tiene 10 días desde que tú pusiste los antecedentes a su disposición para certificarte que tiene los antecedentes. Entonces, en estricto rigor, uno tiene que exigirlo nomás. Si uno aportó todos los antecedentes que te piden el requerimiento de antecedentes, lo que yo haría sería aportárselo y mandarle un mail con copia al jefe de departamento pidiendo que te certifique, contar los 10 días y decirle certifique, hoy día se le cumplió el plazo de 10 días para que me certifique. Y a partir de hoy día se le empiezan a computar los 9 meses que tiene para fiscalizar. Y para mí esa suficiente certificación, mi propio mail. Me preocuparía.
No, claro, O sea, eso ha dicho la Corte, hay un montón de fallos, la Corte ya dice que es que no puede quedar a la voluntad. Hay muchos fiscalizadores que cumplen en todo caso, ¿ah? Pero ya la Corte ha dicho muchas veces que en realidad no puede quedar a la voluntad del fiscalizador, digamos, el cumplimiento de lo que dice la ley. Muchos fiscalizadores cumplen la mayoría. También se ha dado casos de fiscalizadores que no cumplen y claramente no va a quedar a su voluntad. Entonces, uno puede fabricarse la certificación así, y normalmente cuando uno hace algo así también te llega la certificación al otro día. Claro. Y normalmente ese fiscalizador te va a citar, si tú no acreditaste lo que tenía que acreditar, te va a citar dentro de los 9 meses. No, Y hay que de todas maneras. Y ahí entra en el tema de los procedimientos, a propósito del derecho de que no te vuelvan a revisar, que tú bien lo decías. O sea, aquí puede que te revisen todas las partidas, a propósito de una pregunta también que se plantea en el chat. ¿Qué vas a hacer si te revisan todos los conceptos del RLI? No te pueden volver a revisar, pero tú ahí así ahí viene el detalle. Te pueden haber revisado todos los conceptos de la RLI, pero no necesariamente todos los elementos que componen la partida. Y ahí es donde tú decís, como lo explicáis a propósito del tema de las remuneraciones. La remuneración del directorio y la remuneración del personal. O sea, no simplemente porque hayan revisado remuneraciones, necesariamente significa que te revisaron todas las partidas. ¿Ese sería un poco tu criterio? Claro, es que yo creo que aquí tenemos que hablar de buena fe, nosotros, tanto los fiscalizadores como nosotros los contribuyentes. Yo creo que eso es lo que hay detrás, porque esa es la idea en definitiva. Esa es la idea, no es que nosotros nos aprovechemos del pánico como contribuyentes, ni que los fiscalizadores vayan a ejercer de mala manera la potestad que tienen. Si en definitiva ellos detentan la potestad tributaria, están ejerciéndola, ¿cierto? Entonces, que actuemos todos de buena fe. Si yo les digo a los fiscalizadores, yo les hago este curso también a los fiscalizadores del servicio, y yo les digo que tienen que fijarse en lo que piden. En definitiva, la clave está en lo que el fiscalizador te pide. Y les digo yo, si ustedes van a pedir que le acrediten la renta líquida imponible, están revisando la renta líquida imponible. Entonces, eso es lo que revisaron. Entonces, después ya no la pueden revisar. Pero si ustedes piden que le acrediten tal y cuales cuentas de la renta líquida imponible, eso es lo que revisaron. Y eso es lo que no pueden volver a revisar. En definitiva, se fija por lo que el fiscalizador determina en su requerimiento de antecedente, qué es lo que se revisó, qué es lo que constituye como cosa juzgada, por decirlo de alguna manera, y qué no. Entonces, yo creo que en ese tema deberíamos actuar todos de buena fe nomás, porque la idea no es que nos cambien las reglas del juego una vez que ya nos revisaron. Eso es lo que, en definitiva, para eso se creó la norma. Oye, y de hecho esta norma en el proyecto venía más bien por el tema de las pérdidas. ¿Cómo creéis que al final de esta cuestión va a ser un poco? Originalmente el proyecto, esto se refería a las pérdidas tributarias, la revisión de que si de las pérdidas ya no te las podían volver a revisar. ¿Cómo veis tú que se va a aplicar finalmente este derecho respecto a las pérdidas? Porque ahí el servicio perfectamente podría seguir aplicando el criterio de que es una revisión hecha en base a lo que usted está presentando hoy día, y seguir un poco esa argumentación que es la que ha tenido sistemáticamente. Fíjate que yo soy optimista. Yo creo que al servicio no le gusta revisar pérdidas tributarias 2 o 3 veces tampoco. De verdad que es mucho trabajo. Yo estuve ahí. Y nadie quiere revisar una pérdida tributaria de 20 años. Entonces, si se instala bien este criterio y se ocupa bien y se respeta lo que dijo, como dicen los fiscales, el colega, lo que revisó el colega, yo no lo voy a volver a revisar y ya está zanjado, yo creo que eso se va a mantener. Yo he visto hasta que más se revisa en tribunales de nuevo, pero que revisan los fiscales una vez que revisa otro fiscalizador. Entonces, yo espero que funcione para todo, incluidas las pérdidas. Sería bastante positivo porque además yo lo voy a defender en lo que me toque a mí, porque eso aplica para las pérdidas también. Si ya se revisó, ya se revisó. Hasta un año determinado por lo menos. Sí. ¿Cierto? Sí, de acuerdo. O sea, y ahí volvemos a lo mismo. También yo creo que la buena fe tiene que ser para los dos lados. Exacto. Así es que yo ahí estoy de acuerdo. Oye, no puedo, estamos medio apretados en los tiempos, pero no puedo dejar de hacerte la pregunta. ¿Cómo veis que va a afectar la discusión de la convención en estos temas?
Tuve que contestar lo mismo que delante. Tú misma lo tocaste hace un ratito cuando decías ahí el tema de que te podía ir de protección por los derechos constitucionales, entonces, Uy, es que es una tremenda incógnita. La verdad es que eh, yo tengo fe, la verdad tengo fe, pero esto ya es un acto, yo que soy atea, tengo fe eh, de que la pregunta es cómo va a afectar en cuanto a los derechos del contribuyente lo que salga de la Convención Constituyente. claro, No, yo tengo fe, si la constitución que teníamos antes la hicieron menos personas, yo creo que ahora tenemos muchas más personas y de muchas más esferas y con igual siempre muchos asesores detrás, con opiniones de todas partes. Espero que tengamos representada los derechos de los contribuyentes con mayor fuerza todavía y mejor esta relación que tenemos nosotros con la administración tributaria. Así que espero que se vea bien representada la relación entre la administración tributaria y los contribuyentes. súper. Tengo fe en lo que se viene. Se te apretó la garganta, pero bien. Oye, y aquí una pregunta que en verdad es súper, yo creo que es súper potente, porque efectivamente aquí hay algo que no, yo creo que no se ha abordado, nadie le ha puesto el cascabel al gato. Te preguntan, Margarita, acá le agradecemos la pregunta, ¿cuál es tu opinión respecto a que los derechos del contribuyente están enfocados más en lo que es el servicio y no necesariamente en lo que es la relación con la tesorería, sobre todo considerando además que el juicio ejecutivo de cobro de prestaciones tributarias, la primera instancia es la misma tesorería? Entonces, ¿cómo al final del día podía hacer jugar estas cosas en conjunto? O sea, ahí yo creo que se han dado varias discusiones. Esto de que al final del día la cobranza esté, o sea, que tú las excepciones las tengas que oponer ante la misma persona que está cobrando y que es lo mismo que pasaba en el servicio hasta antes de los TTA. Yo Es creo una que tremenda, sí, es un es una tremendo tema. sí, es un tremendo tema que pone Margarita, sí, es verdad. Yo siento que se le ha dado la mayor relevancia a la relación del contribuyente con el servicio y que se ha dejado un poco de lado la relación con tesorería, porque en definitiva la tesorería cobra lo que el servicio determina cuando está cobrando tesorería. Yo siempre he dicho que habiendo sido abogado en puestos internos de las peores, 13 años, lo reconozco, estoy pagando todos mis pecados. Cuando yo hablo con un abogado de tesorería son mucho más amorosos, digo yo, que lo que éramos nosotros, por lo menos mi generación, en el servicio con el contribuyente. Ellos esperan una suspensión de cobro y ven lo que el servicio determine, por ejemplo, en una RAF, ¿cierto? Para ver si se deja sin efecto, por ejemplo, una liquidación antigua. No se ha explotado la relación entre el contribuyente y la tesorería, pero yo tengo entendido que la tesorería ha implementado un reconocimiento a todos los derechos del contribuyente en una circular o tiene una instrucción pública, pero no se le ha dado ninguna difusión, a mi juicio. Y en eso nosotros los profesores también tenemos harta culpa. Ninguna difusión. Yo le hice clase a un curso cerrado de tesorería una vez, por eso me enteré de que le hicieron una circular en que ellos reconocen la aplicación de los derechos del contribuyente, porque están en el Código Tributario y ellos tienen su regulación en el Código Tributario, ¿cierto? En materias de tesorería. Pero no he visto una mayor aplicación que eso, que es el reconocimiento que ellos mismos le dan en materia tributaria, pero en el juicio ejecutivo de cobro propiamente tal, no he visto que le hayamos hecho una aplicación más allá, la verdad. No, y además como que no se discute tampoco mucho cuando se discutieron los TTA, yo no sé por qué este tema también quedó tan fuera, o sea... Claro, porque había una discusión como de llevar ese trabajo que hace el juez sustanciador, que al final es el tesorero, ¿cierto? Para que lo hagan los jueces tributarios, pero al final no sé en qué quedó eso. No, y ahí se generan tremendos temas, ¿ah? Porque ponte tú, en los procedimientos con tesorería, tú de repente tiras una apelación y la tesorería te dice, no, pues esto es un procedimiento administrativo, no es judicial, así que la apelación no va,
y tenés que terminar yéndote de recurso de hecho en la Corte. Exacto. Entonces, ahí también yo creo que hay harto paño que cortar. Sí, así es. No hay mucho desarrollo, la verdad. Y mira, estamos por ahí, yo creo que ya estamos en el tiempo. Aquí dicen, con relación a la impugnación de los TTA, lo resuelto en un recurso de resguardo, indicaste que era posible interponer un recurso de reposición o un reclamo por vulneración de derechos. Revisando los incisos finales del 8 bis, no encontré nada al respecto. ¿Dónde está este fundamento? ¿En la circular? Pregunta Eugenio. No, está en el 8 bis, inciso segundo. Está que se puede ir directamente de vulneración. Dice, podrá presentar el resguardo. Dice, en el inciso cuarto, sin perjuicio de lo anterior, alternativamente los contribuyentes podrán reclamar en forma directa en contra de actos o omisiones del servicio que vulneren cualquiera de los derechos establecidos en este artículo ante el juez tributario y aduanero, conforme al procedimiento del párrafo segundo del título tercero del libro tercero de este código. O sea, vulneración de derechos. Está en el inciso cuarto del 8 bis, que se puede ir alternativamente. Y está en la circular también el desarrollo de eso. Perfecto. Ahí ya sabe Eugenio para que lo revise. ¿Ya? Y bueno, y último, yo un comentario nomás, que esto que decías tú del 8 bis 18, que cuando dice que para todos los efectos legales, cualquiera sea el caso, se respeten los plazos de prescripción y caducidad. Obviamente eso vinculado con lo que es el 200 y el 201 principalmente, pero además, como decía, el 59, donde tenéis nuevas normas de caducidad, etc. Ahora, esto de que se respete para todos los efectos legales, cualquiera sea el caso, yo lo hubiera puesto en el 8 bis arriba, ¿no? Que yo creo que no tiene por qué ser algo especialmente esto de la prescripción o la caducidad. Me llama la atención en el fondo que lo pongan aquí y no para todo. Yo entendería que el servicio tiene que respetar estos derechos en todo momento, no dependiendo de las circunstancias, digamos. Cuesta mucho que reconozcan cuando ha operado la prescripción, porque la prescripción siempre se ha declarado judicialmente, pero en materia tributaria no. Sí. En materia tributaria, por ejemplo, no se alega por la parte, en materia tributaria se declara de oficio por el juez, y por ejemplo, la prescripción en el impuesto a la herencia se declara en materia administrativa, ya porque la circular de impuesto a la herencia lo autorizó desde, no me acuerdo de qué año, creo que como del 2011, el impuesto a la herencia. Cuesta el tema de declarar la prescripción de la caducidad, porque me imagino que por el servicio es como estar renunciando a hacer su pega, es un tema como de formación, me imagino yo también. Pero está consagrándose por el legislador de la 21.210. Si tú ves el 69 del Código Tributario, en términos de giro, consagró caducidad. En el 50 de impuesto a la herencia volvió a consagrar caducidad. Está consagrando caducidad en el 8 bis número 5, no con plazo, sino que por haber efectuado ya la fiscalización. O sea, la idea del legislador de la 21.210 es cerrar. Sí. Que no se vuelva a revisar. Que yo creo lo mismo, porque cuando habla de que se respeten los plazos de prescripción y de caducidad, entiendo yo que lo que te está dando es como un mensaje de economía procesal, es como, oiga, vea, si ya están cumplidos los plazos, no haga que el tipo vaya a pedirle a tribunales para que usted la respete, o sea, simplemente vea que están los plazos cumplidos y certifíquelo usted. Claro, y cierre. Yo creo que va un poco por ahí. Sí. Oye, mira, acá Cristóbal, no entiendo, Cristóbal, una pregunta que la repite acá. ¿Cómo juega el numeral 19 con los plazos de prescripción? El tema de la buena fe. Ahí es donde no entiendo cómo el tema de presumir la buena fe juega con el 200 y el 201. Probablemente por este mismo tema. Se debe referir a la prescripción extraordinaria, a la declaración maliciosamente falsa. Ah, claro. Puede ser. A lo mejor. Puede ser. Ahí, Cristóbal, no sé si quería abrir el micrófono y se refiere precisamente a eso. Sí. Ya, eso es L. Y con eso cerramos. Sí, la verdad es que no se refirió más al caso especial de la prescripción extraordinaria, de que no declara la circular, por ejemplo, de que ya no podemos presumir
la buena fe y por lo tanto no podemos aplicar la prescripción extraordinaria de 6 años a los contribuyentes porque tenemos que presumir la buena fe, eso no lo dice la circular, para nada. De hecho pone como, pero sí dice en cuanto a la presunción de buena fe, la circular, de que es un principio general del derecho y que por lo tanto el servicio para poder destruir la presunción lo tiene que acreditar, ya tiene que acreditar que el contribuyente está de mala fe y que es de su cargo acreditarlo. Por lo menos en la circular sale que lo onus probandi, ¿cierto? Que la carga de la prueba es del servicio y que tiene que partir de la premisa que el contribuyente está de buena fe. Así que sí se refuerza en el caso, por ejemplo, de la prescripción y lo pone de ejemplo como un caso de que se de ponerse en la posición de que el contribuyente pueda estar de mala fe, el ejemplo de la circular 73 del 2001, que es la circular de prescripción, ¿cierto? Donde hay hechos, ¿cierto? Y antecedentes que hacen presumir que el contribuyente está de mala fe y hacen ampliar el plazo de prescripción a 6 años, ¿cierto? Pero no entregó ningún otro antecedente como para entender que no vamos a aplicar la prescripción extraordinaria. Para nada. Bien. Oye, Celeste, ¿qué querés que te diga? Tremenda presentación, creo además que respondimos todas las preguntas que había y estamos súper bien en el tiempo, así es que agradecerte tu tiempo, tu disposición, tu participación súper clara. Y nada, esperar que esto haya sido de provecho para todos los que participaron. Como te digo, generó tremendo interés. Tuvimos más de 100 personas conectadas en un minuto, lo que significa que fueron más de 100 personas de todas maneras en total, esto con exitazo. Yo creo que es porque el tema, precisamente en estos momentos, donde uno ve mucha incertidumbre en la relación a distancia, además de todo lo demás, genera mucho interés de la gente y de los que nos dedicamos a esto. Así es que muchas gracias, Celeste, de verdad, excelente exposición. Y nada, los dejamos a todos invitados también a seguir participando de nuestras actividades de extensión y de los cursos que seguimos ofreciendo. Como les decía, ahora luego empieza un nuevo curso, una nueva versión del curso de modernización tributaria, así que para los que quieran ponerse al día con la 21.210, están invitados a sumarse. Muchas gracias, Celeste, muchas gracias a todo el equipo de la universidad. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos también por la participación y por la invitación a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias, Cele. Chao, gracias a ustedes. Muchas gracias, chao. Chao.